Gracias por orar por nosotros esta semana, hermanos. Como decía Gabriel, esta semana pudimos estar compartiendo con algunos pastores, con bastantes pastores de la República. Hace 3 años nos invitaron a Gabriel, a Adriana y un servidor a ir y compartir unas conferencias con un grupo de 35 pastores más o menos. La idea era hablar acerca de lo que Dios estaba haciendo en la obra misionera. Y fue un tiempo extraordinario, fue muy bueno para nosotros y al parecer para ellos también fue algo muy bueno y también les gustó mucho. Y entonces nos invitaron un segundo año, pero el segundo año llegaron como 60 pastores, el doble que habían llegado el año anterior. Y ese año fue un poco más complicado, pero Dios nos permitió volver a enseñar y era complicado porque era preparar un curso para los que habían estado en el primer año, preparar un curso diferente al que ya habíamos dado el año anterior. Y más o menos nos repartíamos el tiempo y nos tocaba tener conferencias alrededor de 4 a 6 horas, estar enseñando 6 horas seguidas. Es todo un reto estar hablando. Y entonces, nomás quiero decirle que pueden pasar 2 cosas. He hablado por 6 horas en los días anteriores, entonces o puede pasar que acabe muy rápido o que todavía traiga vuelo de las conferencias. Pero luego el segundo año parece que también fue muy bueno para ellos. Nos vuelven a invitar otra vez a compartir y este tercer año llegaron alrededor de 85, 90 pastores de la República para escuchar la enseñanza. Y entonces estoy muy agradecido con Dios porque sé que muchos de ustedes oraron por nosotros y ese es el resultado, que Dios está haciendo grandes cosas en medio de nuestro país, escuchar cómo Dios está alcanzando a mucha gente, cómo iglesias están creciendo y ser parte de eso es extraordinario. Entonces, gracias hermanos por orar y estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes este domingo. Por eso el domingo pasado no pude estar aquí, pero gracias hermanos por orar. Dios fue muy bueno. Y hoy lo que quiero hacer es que entremos en esta historia, en la historia de Jonás. Y en medio de que tuvimos un corto ahí arriba y uno de los aires se apagó, piensa en Jonás, porque Jonás lo va a refrescar. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? Levante su mano, hermano. ¿Cuántos más o menos saben la historia de Jonás? ¿Ok? Muchos de nosotros sabemos esta historia. Es una historia que está en la Biblia. Y muchos considerarían que la historia de Jonás es una historia para niños, que es una historia que se cuenta solamente en la escuela dominical. Pero quiero llevarte en medio de esta historia porque estoy convencido que Dios puede hablar a nuestras vidas de una manera especial a través de esta historia, la historia de Jonás. La verdad es que Jonás es un profeta. Si tú no sabes la historia, Jonás es un profeta y es conocido en la Biblia como uno de los profetas rebeldes. Y entonces, si tienes tu Biblia, quiero invitarte a que la abras ahí en Jonás. Es un libro difícil de encontrar. Si lo vas a buscar en tu Biblia electrónica no vas a batallar nada, pero en una Biblia física tal vez batalles un poco. Busca el libro de Jonás y quiero invitarte a que pensemos en esta historia. Y comenzamos ahí en el capítulo 1 de Jonás, en los primeros 3 versículos. Y si no sabes la historia de Jonás, voy a ir dándote un contexto y la palabra de Dios nos va a ir guiando acerca de esta historia extraordinaria de este profeta. Dicen en el versículo 1 del libro de Jonás: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Y en el versículo 3 encontramos la respuesta de Jonás. Y dice: y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir. Y si tienes la oportunidad, subraya esto porque esto es clave. Se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Entonces pagó su pasaje y para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo dispuesto a irse con ellos a Tarsis. ¿Sabes? Jonás es este profeta
Es este profeta que está huyendo de Dios. Dice que recibe un mandato, sin embargo, él decide huir. Y es interesante porque, sabes, Jonás era un profeta que regularmente hacía lo que Dios le mandaba. No es que fuera un profeta rebelde en todo el tiempo. Simplemente tenemos este evento en su vida en que él recibe un llamado de Dios y entonces no hace lo correcto, pero era un profeta que era un buen profeta que a menudo hacía lo correcto, pero en esta historia en particular él decide no obedecer a Dios. Y entonces, sabes, es interesante, el nombre de Jonás significa paloma, es lo que significa. Y entonces algunos comentaristas llaman a este profeta como la paloma, la pacífica, que terminó desobedeciendo a Dios, la paloma que terminó desobedeciendo a Dios. Y esta es la historia de este profeta Jonás. Y los leímos ahorita que él era hijo de Amitai. Amitai es el nombre de su padre. Y entonces, si estás tomando notas, Amitai significa verdad. Y entonces tenemos un gran nombre para un profeta, ¿no es cierto? El hijo de verdad. Y este era Jonás, este hombre de Dios que regularmente hacía lo correcto, pero que en esta ocasión decidió no obedecer a Dios. Y entonces la orden era clara: ir y predicar a Nínive. Nínive era una ciudad muy polémica, era la capital de Asiria y era el peor enemigo que Israel podía tener. Y entonces los israelitas odiaban a los ninivitas, y conforme vayamos avanzando en la historia te darás cuenta por qué los odiaban tanto y por qué lo que peleamos ahora de no discriminar a las personas. Los israelitas discriminaban y eran racistas con los ninivitas, no los querían para nada. Pero otra vez quiero centrar tu atención en esta historia porque creo que hay cosas que Dios puede mostrarnos a ti y a mí, porque en realidad, sabes, quiero llevarte a pensar en que todos tenemos un poco de Jonás dentro de nosotros. Volviendo al versículo 1, dice que la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Y la buena noticia para ti y para mí esta mañana es recordarnos que, sabes, que tenemos un Dios que habla. Y hoy quiero recordarte que este Dios que vino a Jonás y que le habló a Jonás puede hablarnos a nosotros también. Sabes, en realidad esa es una enorme bendición, saber que tenemos un Dios que habla. Y Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras, y cada vez que Dios habla, algo sucede. Desde el Génesis tú y yo podemos ver este poder de la voz y de la palabra de Dios. Si conoces la Biblia, sabes cómo Dios creó todo esto y lo hizo simplemente hablando. Y entonces dijo que haya luz y hubo luz. Y entonces todo lo que él expresaba, todo lo que salía de su boca se volvía una realidad. Dios es alguien extraordinario que cuando habla cosas suceden, y la buena noticia para ti y para mí es que tenemos un Dios que habla, un Dios que se acerca a ti y a mí y que nos habla, y ojalá y tú y yo podamos entender esto. Mira, a través de la palabra de Dios podemos ver que Dios ha hablado de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunas veces Dios habló de formas audibles y las personas escucharon claro y fuerte la voz de Dios para ellos. En otras ocasiones, ¿sabes? Dios usa las circunstancias, Dios usa las cosas a nuestro alrededor para hablarnos, para dirigirnos, para mostrarnos algo. ¿Sabes? Dios usa su Espíritu Santo. Si eres un seguidor de Jesús, si eres un hijo de Dios, la promesa es que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y sabes, el Espíritu Santo nos habla, y Dios habla a través de su Espíritu. Y entonces Dios habla de diferentes formas, pero la forma más extraordinaria en que Dios habla, y tal vez tú estés aquí pensando: oye pastor, yo nunca he escuchado a Dios en mi vida. ¿Será que yo no puedo escucharlo? ¿Será que yo no puedo oírlo? Déjame decirte que, ¿sabes? La forma más extraordinaria en la que Dios nos habla es a través de su palabra.
a través de ese libro que tú tienes ahí en tus manos, o esa Biblia electrónica que está en tu celular. Déjame decirte que Dios habla a través de su palabra, y es increíble entender esta verdad, cómo la palabra de Dios se vuelve viva y eficaz. La Biblia dice de sí misma que es viva. Es una palabra que realmente no solamente son conceptos, no solamente son ideas religiosas, sino que es la misma palabra de Dios que quiere dirigirnos, que quiere enseñarnos, que quiere hablarnos. Me encanta cómo se describe la palabra de Dios a sí misma como una espada. Dice que es como una espada muy filosa. Dice que es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del ser de las personas. Y sabes, cuando tenemos esta idea que es una espada que traspasa, la idea es que, sabes, la palabra de Dios transforma y cambia la vida de las personas. Esta es la buena noticia, sabes, la palabra de Dios puede venir a ti esta mañana. Dios puede hablarte, Dios puede hablarnos hoy, y eso es extraordinario. Y mi oración es que al estar aquí tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, y no solamente escuches la voz de un predicador, sino que en realidad puedas escuchar la voz de Dios. Y el punto aquí es que, ¿sabes? Tal vez Dios hoy te hable para cambiar algo en tu vida. Tal vez Dios te hable esta mañana de una manera extraordinaria para dirigirte hacia tomar una decisión, hacia hacer algo. Y tú y yo tenemos la opción. Tenemos la opción de ser obedientes a lo que Dios nos dice, o bien podemos ser como Jonás y decir, no quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. La cosa es que hay una realidad. Mira, cuando Dios nos habla, muchas veces, en ocasiones, Dios pedirá cosas que tú y yo no queremos hacer. Igual que Jonás. Dios nos pedirá cosas que tú y yo no queremos hacer, por una razón muy sencilla, y la razón es que, ¿sabes? Tú y yo pensamos, creemos, consideramos que tenemos la razón en muchas cosas. ¿Les ha pasado que alguna autoridad, algún experto les dice algo y tú decides simplemente no hacerlo? Es el Día del Padre y entonces hablemos de los papás. Un clásico: ir al taller y llevar el carro a que lo revisen, y el mecánico dice, tiene esto, y uno no le cree. Y uno dice, no, está loco el mecánico, claro que no es eso. Y no lo haces, y el carro se descompone más. Muchas veces, ¿sabes? Pueden venir autoridades y puede venir un médico y decirte, tienes que hacer esto. Y es muy fácil considerar que nosotros sabemos más, que nosotros podemos controlar eso, y simplemente es, no quiero hacerlo. Muchas veces sentimos que en realidad las personas expertas no nos entienden, no saben, y podemos tomar entonces nuestra propia decisión. Y sabes, este es el contexto de Jonás. Jonás consideró que él sabía un poco más de lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Y ese es el contexto. Y otra vez, cada vez que tú y yo recibimos una instrucción de un profesional y no la aceptamos, es ese Jonás que tú y yo llevamos dentro, diciendo, oh, yo tengo otros planes. Y hablándose de Dios, muchas veces Dios hablará a nuestras vidas, y la verdad es que, ¿sabes? Muchas veces tú y yo no querremos hacer lo que Dios nos pida por la simple y sencilla razón de que creemos que nosotros tenemos la razón. Mira, cuando pienso en Jonás, y entonces la orden era muy sencilla: ve y predica a Nínive. De hecho, era lo que se dedicaba a Jonás. Él era un profeta. Muchas veces Dios lo envió a predicar a otros lados, y Jonás fue obediente, y Jonás hizo lo que Dios le estaba pidiendo. Y entonces Dios le dice, quiero que vayas y prediques en Nínive. Y ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué odiaban tanto a los ninivitas? ¿Por qué no obedeció esa instrucción tan sencilla? Ve y predica lo que hacía todos los días, lo que hacía comúnmente. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, déjame contarte lo que
algunos libros de historia y algunos historiadores piensan cómo eran estas personas de Nínive. Y eran personas que realmente eran muy crueles, eran guerreros muy crueles, al punto que algunos historiadores dicen que cuando había un rumor de que los ninivitas irían a conquistar una ciudad, las personas de esa ciudad que escuchaban, van a venir a conquistarnos, preferían suicidarse que esperar que llegaran los ninivitas porque eran demasiado crueles. Y otra vez, ¿sabes? Se dice que eran tan crueles los ninivitas que cuando llegaban a conquistar, torturaban a las personas de maneras extraordinarias. Cuentan que algunas veces lo que hacían era que golpeaban a las personas, mataban a las mujeres, podían violarlas, podían hacer destrozos con ellas, luego tomaban a todos los varones y comenzaban a despellejarlos vivos. Y luego los enterraban en la arena en el desierto. ¿Puedes imaginar el dolor que sentían? Y un historiador dice que luego, después de hacer eso, les sacaban la lengua y les clavaban una estaca para que se volvieran locos, muriéndose de sed en ese lugar. Y imágenes como esas eran las cosas que los ninivitas hacían. La Biblia no nos lo dice, pero me parece que Jonás tenía un buen punto para no ir a Nínive. Y tal vez él conoció a alguien que fue conquistado por estos hombres tan crueles. Y tal vez él conocía personas afines que habían sido maltratados por estos ninivitas. Y otra vez, cuando entiendo el contexto, la verdad es de que, ¿sabes? Puedo entender un poco a Jonás. Después de haber hecho todas esas atrocidades, después de que las personas estaban muertas ahí, los ninivitas les cortaban la cabeza y hacían una pirámide con todas las cabezas del pueblo en la puerta de la ciudad para declarar: esta ciudad la conquistaron los ninivitas. Tiene un punto. Jonás, para mí, tenía un mandato de Dios, pero en su mente había una buena razón para no ir. Eran personas que no merecían el perdón de Dios. Eran personas que humanamente no merecían que Dios mostrara misericordia para ellos, porque ellos no mostraban misericordia con nadie. Y entonces, ¿sabes? Muchos de nosotros nos sucede lo mismo que a Jonás. Dios nos habla, pero tenemos muy buenas razones en nuestra mente para no obedecerle. Y tal vez alguien te ofendió. Y tal vez alguien maltrató tu vida y te hizo algo. Y entonces llegas a un punto en que Dios te habla y te dice: perdona. Perdona a esa persona que te hizo daño. Y entonces, como Jonás, tenemos un punto y dices: sí, yo sé que tú quieres que perdone, Dios. Yo sé que tú me hablas para eso, pero no quiero. Y no lo hago. Tal vez Dios nos ha hablado a través de ser generosos, y tú y yo, si tienes tiempo en la iglesia, hemos escuchado acerca de las enseñanzas de ofrendar, de ser generosos, de dar nuestro diezmo, y entonces sabemos que es algo que Dios nos pide hacer para adorarle y también para comprobar esa fidelidad y ser fieles a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y tenemos ahí, sabemos, es que la Biblia dice esto, pero no lo hacemos. Y le decimos: Dios, sabes, yo creo que está bien lo que tú dices, que hay que ser generosos, que hay que dar, pero yo tengo otra mejor idea. Me gusta administrar mi propio dinero, me gusta saber dónde queda mi dinero, y entonces simplemente no te obedezco y no doy mi diezmo, no lo entrego porque tengo una mejor idea. Tal vez estás saliendo con alguien, estás en una relación que sabes que Dios dice que está mal. Y tú sabes, como hijos de Dios, sabemos cuando Dios nos habla y sabemos que está mal, pero luego es decir: Dios, es cierto, tú dices esto, pero
no quiero escucharlo. Y no lo hacemos. Y los ejemplos pueden seguir. ¿Sabes? El Jonás que tú y yo llevamos dentro es esa persona que sabe lo que Dios quiere que hagamos y no lo hacemos. O a veces simplemente es decir, lo voy a hacer después, lo hago después. Esta idea de desobediencia retardada. Los papás de hoy así enseñamos, ¿no? No hagas eso. Te dije que no hagas eso. A la 1, a las 2, a las 2:30 y el niño sigue haciendo eso. ¿Sabes? Y a veces tú y yo nos portamos igual con Dios y es, ok, Dios, lo voy a hacer. Pero todavía no. La cosa es que la obediencia tardía realmente es desobediencia. Cuando estamos con nuestros hijos en eso de, ya te dije que no estés brincando en el sillón. 1, 2, es desobediencia. El niño sigue brincando ahí, es desobediencia. Al final, el que tú y yo sepamos hacer algo y no lo hagamos y simplemente lo retardemos en realidad, ¿sabes? Es desobediencia delante de Dios. Un escritor, un pastor, Erwin McManus, un autor de varios libros, ha estado en algunas cumbres. Él escribió algo acerca de esto y él dijo que se podía distinguir la madurez de una persona entre la distancia que hay entre una orden y la obediencia. Es decir, cuando te dan una orden y el tiempo en que tardas en responder o en obedecer a eso, tiene que ver con tu madurez. Entre más rápido obedeces, eres más maduro. Pero entre más retardas la obediencia y te dan la orden y lo retardas, eres más inmaduro. ¿Sabes? Esto me hace pensar y tener un poco de temor de que seamos una iglesia inmadura. Escuchamos la voz de Dios al menos un domingo a la semana, pero que escuchas la voz de Dios cuando Dios te habla a través de las circunstancias, a través de las personas, y nos volvemos inmaduros y tardamos mucho tiempo en obedecer. ¿Sabes? Cada vez que tú y yo no obedecemos a Dios y retardamos eso, retardamos este punto de ser inmaduros en la fe. Y cuando Dios nos ordena algo y no lo hacemos, entonces permanecemos en esa inmadurez. Y entonces encontramos a este hombre, a este Jonás, a este profeta haciendo eso. Dice el versículo 3 que Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia del Señor. No tengo un mapa aquí, pero es completamente todo lo contrario. Si Dios dijo que se fuera para allá, Jonás agarró totalmente para el otro lugar, para el otro lado. Salió completamente al lado contrario que Dios le pidió. Dice que tomó un barco, pagó su pasaje y se embarcó para ir a Tarsis. Tarsis está a al menos 4,000 kilómetros de donde Dios lo mandó, de Nínive. Así de opuesto. Un historiador dice, un comentarista pues dice que le tardaría a Jonás 1 año viajar hasta Tarsis. Él estaba huyendo, estaba alejándose de lo que Dios quería que él hiciera. 4,000 kilómetros, 1 año de navegar. ¿Puedes creer eso? Estaba huyendo en realidad. Y entonces, ¿sabes? El punto es que tú y yo podemos huir de Dios, podemos correr de Dios, pero el punto es que no lo podremos hacer siempre. No podremos hacerlo siempre y tal vez tú y yo podemos retardar la obediencia a Dios y tal vez tú y yo podemos simplemente decir, bueno, lo voy a hacer ahí la próxima semana. Sí, ya sé lo que Dios me está diciendo, pero no quiero hacerlo todavía. La verdad es que cada vez que tú y yo no obedecemos la palabra de Dios y no obedecemos los mandatos de Dios, nos alejemos de Él. Nos alejamos de Él.
Y esto es bien sencillo porque, sabes, en ocasiones parece algo tan normal. Un domingo no ir a la iglesia. Y luego está haciendo tanto calor y tal vez se descomponga el aire. ¿Para qué voy? ¿No? Mejor me quedo en la casa con mi mini split de frente y aquí me quedo. No pasa nada. Y es cierto, tal vez no pase nada porque no vengas un domingo. Pero la cosa es que al siguiente domingo se te va a hacer más fácil no venir. Y luego un día llegas a la conclusión de que, pues, ¿para qué leer la Biblia? Ya la leí ayer, hoy me lo puedo saltear. Y de repente te das cuenta que han pasado meses que no has leído tu Biblia y que no has orado. Sabes, cuando dejamos de obedecer a Dios, nos quedamos a la deriva y cuando menos pensamos, estamos bien lejos de Dios. Y otra vez, es el Jonás que llevamos dentro. Ese Jonás que huye y entonces se desconecta de Dios. Pero luego, sabes, en medio de la historia, hay algo interesante también que tú y yo tenemos que considerar en esta historia. Y es que, sabes, muchas veces, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos pide hacer algo, siempre vamos a encontrar un barco que esté navegando en una dirección contraria. Y esto es increíble. Otra vez, sabes, puede parecer que es algo que no pasa, pero siempre que tú y yo no queremos hacer algo, consciente o inconscientemente buscaremos a alguien que avale esa decisión. No quiero dar mi diezmo. Y entonces hablo con personas que piensen igual que yo, de decir, no, yo tampoco doy el diezmo. Ah, sí, no, yo tampoco, porque sí, eso es de la ley y ya no vivimos en eso. Y tal vez estás en una relación ilícita y entonces buscas a alguien que te afirme. Y vas a encontrar a alguien que diga, bueno, pero pues apenas son novios. Todavía no importa, hombre, conoce a las personas. Y encontrarás a alguien que te diga, no, yo soy un hijo de Dios, pero nunca voy a la iglesia. No necesitas ir a la iglesia para ser un hijo de Dios y no necesitas involucrarte. Siempre que tú y yo no querramos obedecer a Dios, ¿sabes? Esto es lo peligroso. Vas a encontrar un barco. Vas a encontrar a alguien que te lleve, que te guíe a la dirección contraria. Y entonces, ¿sabes? Lo que hizo Jonás fue que se subió a ese barco. Y si conoces la historia, pasó algo muy desagradable. En el versículo 4 dice que pero el Señor hizo que el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Y es interesante, ¿sabes? Dice que Dios hizo que viniera una tormenta. Este es mi punto. ¿Sabes? En muchas ocasiones Dios podría enviar una tormenta a nuestras vidas para captar nuestra atención. Y déjame explicártelo muy bien. No estoy diciendo que todas las cosas malas que nos pasen son cosas que Dios prepara como una tormenta en la vida. Pero sí quiero decirte que muchas veces Dios permitirá situaciones complicadas en nuestra vida para llamar nuestra atención y hacernos reaccionar. En esta ocasión lo que Dios hizo para Jonás fue que desató una tormenta. Y el barco comenzó a hundirse y comenzó a haber mucho temor. Y otra vez, tal vez puedas pensar esto en tu vida y tal vez digas, ¿por qué me va tan mal financieramente y estás en una tormenta financiera? ¿No será porque tal vez Dios quiera llamar tu atención en algo? Y tal vez estás mal en medio de tu matrimonio y están pasando cosas no muy agradables en la relación con tus hijos y estás en una tormenta. Y otra vez, no estoy diciendo que todas las cosas malas que nos suceden son cosas que Dios hace, pero sí te puedo decir que muchas veces Dios va a enviar tormentas a nuestra vida con el simple hecho de llamar nuestra atención. Y la cosa es porque Dios te ama y porque Dios quiere que vuelvas a Él.
Y la razón es que Dios desata esta tormenta en medio de ese barco porque amaba a su profeta Jonás y quería que volviera a él. Y era la forma en que él podría volver a él. Y entonces, ¿sabes? Si seguimos en la historia, los marineros en el barco comienzan a pensar y a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? Y si brincas al versículo 8 y 9, encuentras el desenlace de esta historia. Dice que los marineros le dicen a Jonás, dinos ahora por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra. Y esto es increíble. Jonás confiesa y dice, ¿saben? La culpa de que todo esto esté pasando es mi culpa. Pero me llama la atención, no quiso ir a predicar a Nínive, pero está predicando en medio de la tormenta en el barco. Y puedo pensar en aquellos marineros y decir, ¿en serio, Jonás? ¿En serio? ¿Temes al Señor de los cielos que hizo el mar y la tierra? ¿Y qué haces aquí? Mi hermano, mi amigo que estás aquí, sabes, hay un mal muy tremendo en medio de nosotros. Y tal vez te parezca muy duro escuchar esto, pero sabes, hay muchas personas que dicen temer a Dios como Jonás y no obedecerle. Y es bien triste eso, que nadie sabe que eres un hijo de Dios, que nadie conoce que eres un hijo de Dios. Y qué triste que puedas hablar con personas, pasar tiempo con personas y que después del tiempo digan, ¿a poco eres cristiano? Ni sabía que eres cristiano. Sabes, hermano, eso es garrafal. Porque esa clase de cristianismo de venir a la iglesia y creerte cristiano, pero no obedecer a Dios y no marcar una diferencia en este mundo, ahí donde estás, en tu escuela, en tu comunidad. Es lo que estaba pasando con Jonás, el Jonás que todos llevamos dentro. Ahí Jonás estaba predicando muy bien. Soy hebreo, soy el profeta, temo al Señor del mar y de toda la creación. Pero estaba en completa desobediencia. ¿Sabes? Por amor a su nombre y por amor a ti y a mí, Dios permitirá algunas tormentas en nuestras vidas para hacernos volver a Él, para hacernos voltear a Él. Y entonces, ¿sabes? Jonás confiesa que es su culpa, y si brincas al versículo 12, encontramos esto. Jonás le respondió y les dijo, pues agárrenme y échenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta tempestad. ¿Sabes? Los marineros que estaban ahí no querían tirar a Jonás, y lo puedes leer ahí. Ellos dijeron, bueno, vamos a tirar primero todo el cargamento del barco. Era toda su comida, puedes pensar en eso. Y deciden mejor tirar todo el cargamento y decir, no te vamos a tirar al mar. Y lo tienen ahí. Y cuando tiran a Jonás al mar, ellos se disculpan con Dios y dicen, no, Dios, no nos hagas tener sangre en nuestras manos. Pero finalmente tienen que tirar a Jonás, y es algo increíble. Dios provee de algo, y en la peor pesadilla que alguien pudiera imaginar, que alguien pudiera tener, Dios estaba en medio de eso. ¿Sabes? El punto es que aún en las peores pesadillas de nuestra vida, Dios lo hace porque realmente lo necesitamos. La pesadilla para Jonás fue que Dios proveyó un gran pez. En las historias nos dicen que es una ballena, porque es el pez más grande que conocemos, pero la Biblia no dice que es una ballena, dice que era un gran pez. Y entonces, ¿sabes? Este gran pez traga a Jonás. Y debe de ser increíblemente horrible estar en un pez. El versículo 15 dice que entonces tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar,
y la furia del mar se calmó. Y aquellos hombres sintieron gran temor del Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero el versículo 17 subraya, lo dice: pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sabes? Este es mi punto. Muchas veces Dios permitirá tiempos muy complicados en nuestras vidas. Pero muchas veces es lo que tú y yo necesitamos para volver a Dios. Curiosamente, Dios obra así. En los peores momentos de la vida es que tú y yo lo buscamos. Y otra vez, ¿sabes? Dios lo hace por una simple y sencilla razón. Por la razón de que Él nos ama. ¿Sabes? Esta mañana simplemente quiero que pensemos en esto. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué tanto de Jonás hay en ti hoy, esta mañana? ¿Qué cosas Dios te está pidiendo que hagas y no estás haciendo? Y tal vez te encuentres en un momento muy complicado de tu vida. Y tal vez es esa pesadilla de como estar en un gran pez. O tal vez es estar en esa tormenta y Dios está llamando tu atención. ¿Sabes? Esta mañana solamente quiero que recuerdes algo. Más que recuerdes el calor infernal que está haciendo aquí. Quiero que recuerdes que Dios te ama. Que Dios permite esos tiempos difíciles en nuestras vidas para volvernos a Él. Y quiero invitarte a que ahí en tu lugar puedas cerrar tus ojos. Que en lo que los músicos pasan, tú y yo podamos orar y pensar en qué es lo que Dios te está pidiendo y no estás haciendo. ¿Qué cosas tienes bien claro que Dios ya te dijo y que simplemente le estás poniendo pausa? O tal vez estás huyendo en esos barcos con esas personas que te gusta escuchar porque te dicen lo que quieres oír. Sí, está bien lo que estás haciendo. Sí, sigue por ahí. Yo quiero invitarte a que juntos podamos decirle: Dios, queremos obedecerte, queremos obedecer en lo que tú nos estás hablando. Y que en medio de la obediencia Dios pueda traer paz y pueda traer dirección a nuestras vidas. Bendito Dios, gracias, porque eres un Dios que con cuerdas de amor nos atraes a ti. Bendito Señor, gracias porque nunca nos abandonas a pesar de nosotros. A pesar de que no te obedecemos y a pesar de que huimos al lado contrario de lo que tú nos mandas a hacer. Y lo razonamos, Dios, y creemos que somos muy inteligentes. Y luego tú permites cosas difíciles en nuestra vida para hacernos volver a ti. Y Señor, hoy te agradecemos tanto amor, Padre, tanta preocupación. Sería tan fácil dejarnos ir. Sería tan fácil, Dios, que renunciaras. Que renunciaras, Señor, a buscarnos. Cuando no somos obedientes y simplemente decir: bueno, no quieres hacerlo, adelante. Pero vas y nos buscas, como lo hiciste con Jonás. Dios, queremos obedecerte. Habla hoy a nuestro corazón. Si hay algo, Señor, que nos estás hablando, tal vez dejar un pecado, tal vez, Señor, hacer una acción, servirte, obedecerte en algún mandato. Dios, que no lo pospongamos más y que te obedezcamos hoy. Que ese Jonás que todos llevamos dentro, que regularmente hacemos caso, pero que en esas áreas donde no queremos hacer caso, seas tú, Señor, hablando y redarguyendo nuestras vidas. Danos una iglesia madura que cuando te escucha, obedece
Gracias, Dios, por lo que tú harás. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús oro. Amén.